La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Criar hijos no es para flojos. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cansancio. Como hijos de Dios, nuestro Padre nos está criando mientras nosotros criamos a personitas más pequeñas y a veces no tan pequeñas que portan su imagen. Pero Él no se cansa y nos ha dejado su Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos, fortalecernos, corregirnos y animarnos. Hemos llegado al último fruto del Espíritu en la lista que el apóstol Pablo nos dejó en Gálatas 5, la templanza. Y estoy agradecida con mi amiga Wendy Bello por acompañarnos esta vez, una vez más, después de otras veces que nos ha acompañado aquí en el podcast de Crianza Reverente. Wendy, muchas gracias por tu tiempo y por compartir nuevamente con nosotros aquí. No, gracias a ti, Susi. Siempre es un privilegio y me encanta pues compartir contigo y con la audiencia de Crianza Reverente. Sí, no les vamos a decir cuánto tiempo nos quedamos platicando antes de empezar a grabar este episodio, ¿verdad? No, mejor que no. Casi nunca tenemos oportunidad de platicar y es una bendición tu amistad y también el hecho de que estés dispuesta a compartir con nosotros. No, de verdad, yo lo disfruto mucho y agradezco al Señor, ¿verdad? Que cruzó nuestros caminos hace ya Así es. unos cuantos años. Sí, así es. Gracias a Dios. Hermanas y amigas en la lucha Así y es. en la misma etapa de vida. En otra ocasión tendremos que grabar un episodio acerca de hijos adultos porque estamos apenas pasando por eso. Ya en unos 5 años seguramente seremos expertas. Ay, 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 yo pensé que ibas a decir abuelas. No, quién sabe, ¿verdad? Pero ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Así es. bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y hablando de el fruto del Espíritu, hemos estado ya hablando varias semanas, bastantes episodios llevamos en esta serie y siempre me gusta preguntar a nuestro invitado, ¿cómo ha sido para ti? ¿Qué significa para ti andar en el Espíritu personalmente y especialmente pues cómo afecta tu rol como madre? Sí, mira, es una excelente pregunta porque verdad que hablamos mucho de esto, ¿verdad? Y a veces como que lo repetimos, pero quizá no nos detenemos tanto a pensar en, bueno, realmente qué significa. Y la verdad que dicho de una manera muy sencilla, ha sido aprender a caminar con Jesús. Mm, Es la experiencia, ¿verdad? De esa nueva vida que nos damos cuenta que no es posible en nuestras propias fuerzas. No ha sido posible en mis fuerzas, pero que Cristo ha hecho y hace posible, porque es algo en lo que vamos a estar mientras estemos caminando de este lado de la cruz, ¿verdad? Y claro, cuando escuchamos, bueno, andar en el Espíritu, no quiere decir que la lucha con la carne ha terminado, porque esa tampoco va a terminar de mm, este mm. lado de la eternidad. Y creo que esa es una de las razones por las que tenemos el pasaje de las Escrituras de que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Y como mamá, creo que al igual que en todas las demás esferas de la vida, ¿verdad? Eh, Andar en el espíritu, vivir en el espíritu, ha sido esencialmente aprender a decirme no a mí misma, Susi. Mm, Ha sido aprender a crucificar mi yo, mis deseos, ¿verdad? Yo creo que ha mm, sido y está siendo y es aprender a sujetarme a Cristo, al Cristo que ahora vive en mí a través del Espíritu Santo. ¿Que ha mm. sido perfecto? Me encantaría decir que sí, pero para nada. Que lo he hecho siempre, tampoco, ¿verdad? Porque de nuevo tenemos esta lucha, Sí. de esa lucha con nuestra vieja naturaleza, pero sí ha sido transformador y realmente uno mira atrás y ve la obra de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestra vida cada día transformándonos y diciendo, Mm, bueno, como Pablo, ¿verdad? No lo he alcanzado ya, pero sí, prosigo a la meta. así es, así es. Wow. Sí, gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida cristiana si no tuviéramos al Espíritu Santo morando en nosotros? Imposible. Y, y bueno, todo lo que has dicho, yo creo que aplica de manera particular
a esta cualidad que es la templanza, o bueno, la Reina Valera, ¿verdad? Que muchos usamos, traduce esta palabra griega a templanza. Entonces, pues queremos entender, ¿verdad? ¿Qué es la templanza bíblicamente? Entonces, danos como una clasecita, teóloga Wendy, Mira, sobre mira, la, sobre la ay, templanza. ay, ay. Mira, no, pero me encanta que empieces pensando en definiciones. ¿Y por qué? A mí me gusta mucho hacer eso siempre. ¿Por qué? Porque la razón, y como bien dices, ¿verdad? Una palabra pudiera significar algo para una persona y tal vez otra persona piensa en esa palabra de manera Exacto. diferente. Y Sí. entonces es bueno definir lo que creemos o lo que entendemos o lo que realmente es una palabra. Y si nos vamos, digamos, si nos fuéramos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, templanza, que es como bien dices la palabra que usa la Reina Valera 60, templanza dice el diccionario de la Real Academia que es moderación, es sobriedad, es continencia. Mm, Y creo que a veces para entender el significado de una palabra es bueno pensar en el antónimo, es decir, en lo opuesto. Y lo opuesto de eso es desenfreno, mm. desenfreno. Entonces creo que eso nos ayuda un poquito ahora. Yo no domino el griego, de verdad me encantaría, pero no estoy ahí todavía. Pero gracias a todos los recursos que hoy tenemos Sí. disponibles, ¿verdad? Podemos entender mejor el significado de las palabras en los idiomas bíblicos. Sí. Y eso también es importante porque los idiomas bíblicos a veces son mucho más ricos o Mm. quizás pudiéramos decir tienen como más connotaciones en sus significados Ujú. que nuestros idiomas Matices. modernos. Exacto. Sí. Nuestros idiomas modernos a veces son como más escuetos, pero los idiomas bíblicos a veces tienen otras implicaciones en una misma palabra. Sí. Entonces, la palabra griega que se tradujo como templanza viene, bueno, y que si la fuéramos a decir es encratella, fíjate. Ahora, eso quiere decir literalmente autocontrol, es lo que quiere decir. O algunas otras versiones más modernas han puesto pues esa frase que conocemos más que es dominio propio. Así es. Ajá. Entonces, quizás muchos están leyendo sus versiones y dicen, bueno, la mía no dice templanza, dice dominio propio. Pues todo viene de esa palabra griega que literalmente es tener control propio, autocontrol. Ahora, mira lo que dice Logos acerca, ¿cómo define Logos esto del dominio propio, la templanza, el Ujú. autocontrol? Ujú. Dice, es esa virtud que se dice que posee quien modera y restringe su apetito sensual. Sin embargo, a menudo se usa en un sentido mucho más general como sinónimo de moderación y se aplica entonces indistintamente a todas las pasiones o impulsos. Y ahí Mm. termina la cita. Entonces yo creo que ya eso nos va dando un poquito más de Sí, entender sí, sí. qué quiere decir la Biblia cuando está hablando de que parte del fruto del Espíritu es templanza o moderación o dominio propio. Es decir, que esto aplica a todas las pasiones o a todos los deseos de nuestra vida, Susi, pero aplica también a nuestros pensamientos y por Ujú. supuesto aplica también a nuestras acciones, Ujú. a cómo Ujú. actuamos. Entonces, eso es en cuanto a definiciones, ¿verdad? A lo que significa. Pero el Sí. próximo paso sería, bueno, entonces, ¿cómo vemos esto a la luz de la Biblia? Sí. Qué es lo que dice la Escritura acerca de la templanza, del dominio propio? Y Pablo está hablando, como ya tú decías, ¿verdad? De esto como parte del fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Ujú. Eso ya por sí me tiene que hacer pensar, ok, o sea, esto no es algo que yo puedo producir por mí mismo. Si es Mm. parte del fruto del espíritu, entonces la templanza, la moderación, el dominio propio, el autocontrol, como querramos ponerlo, ¿verdad? En esta definición, se trata de algo que Él produce en nosotras en primer lugar. No es algo que se espera que ahora nos sentemos y digamos, a partir de hoy soy una mujer que va a tener templanza. Es imposible por más que lo intentemos, ¿verdad? Sí. Porque tú sabes también como yo que yo puedo intentar modificar mi conducta, pero yo no puedo cambiar mi corazón, Ujú. ¿verdad? Entonces, como un texto sin contexto es un pretexto. Sí. Nosotras no podemos leernos este pasaje del fruto del Espíritu aisladamente, sino que hay que verlo a la luz de toda la Escritura y específicamente en el contexto que le está rodeando.
Y Pablo, antes de llegar a hablar del fruto del Espíritu, él le dice a los Gálatas, digo pues, y en Reina Valera diría, sino andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se ponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces, antes de llegar a hablar del fruto, yo vengo leyendo esto, ¿verdad? Y entonces hay una implicación para nosotros. Sí. ¿Y cuál es esa implicación? Bueno, que vivir en el Espíritu, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, implica decir no a nuestra naturaleza pecaminosa. Y si te das cuenta, entonces ya eso me está uniendo a por qué necesito el Espíritu. Por eso necesito la templanza, dominio propio, porque Pablo está diciendo, no satisfagan los deseos de la carne, o sea, es un mandato. Y eso habla de esa lucha que hay entre nuestras dos naturalezas que tenemos, ¿verdad? En esta vieja naturaleza que como yo me lo imagino así como que de vez en cuando quiere sacar su cabeza otra vez. Sí. Y esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado y que en nuestra fuerza no podemos ganar la batalla. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu, pero al mismo tiempo hay que hacer ejercicio de nuestra voluntad. Cuando yo estaba pensando en este tema y me comentaste, ¿verdad? Me invitaste para hablar de él. Justo estaba leyendo o estoy leyendo un libro del pastor Miguel Núñez que se llama Por el poder del Espíritu, donde precisamente él va recorriendo este pasaje de Gálatas. Y él dice, voy a citar al pastor Miguel, él dice, el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros para capacitarnos y empoderarnos para ejercer nuestra fuerza de voluntad y vencer las tentaciones que nos llegan continuamente. Entonces es como que hay una, pudiéramos decir, hay una acción de dos cosas, ¿verdad? El dominio propio es necesario, es crucial para la vida del creyente, pero por un lado el creyente no tiene que producirlo por sí mismo porque no puede. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo y qué es de lo que habla el pastor Miguel en este libro? Es que necesitamos que el Espíritu nos capacite, ¿verdad? Nos empodere, por decirlo de una manera, para poder negarnos a nosotros mismos. Sí. Pero sí hay una acción de nuestra parte, o sea, requiere un esfuerzo, sí. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que el Señor ha provisto lo que nosotros necesitamos para una vida con templanza, con continencia, con sobriedad, con moderación. Pero necesitamos también, por el otro lado, un corazón blando, un corazón enseñable, un corazón rendido, ¿verdad? En el cual el Espíritu pueda trabajar e ir produciendo ese fruto. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, su tendencia natural es a no negarse a sí misma, a no decirse que no, ¿verdad? Sí. Entonces es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que hay más gozo en negarnos a nosotros mismos que en seguir nuestros propios deseos. Y eso solo lo hace posible el Espíritu. Entonces, como decías, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, implica disciplina de nuestra parte. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Yo estaba mirando este texto en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, entrénate para la sumisión a Dios. Wow. Fíjate, ¿verdad? Como eso nos ayuda a verlo. Entonces, una vida en el Espíritu es una vida que practica el dominio propio, que es someterse a Dios, a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y me encanta que Pedro en su segunda carta dice que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida, porque él dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces, justo un poquito después de que ha dicho, ya el Señor les dio lo que ustedes necesitan para vivir esta nueva vida, el Señor lo ha provisto en Cristo. O sea, ustedes no están llamados a vivir la vida cristiana por su cuenta ni en sus propias fuerzas. Tienen a Cristo, ¿verdad? Esa es como que una cara de la moneda. Pero un poquitico más adelante, el mismo Pedro dice la otra carta de la moneda. Entonces dice, obrando con toda diligencia, es decir, con intencionalidad, con disciplina,
añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, adivina qué, dominio propio. Dominio propio. Entonces es como que estamos en esta, ¿verdad? Esta moneda con dos caras en las que sabemos que no puedo por mí misma, por eso es que necesito el Espíritu Santo y por eso es que el Espíritu en nosotros es el que lo produce, pero al mismo tiempo se requiere que haya un entrenamiento de mi parte, como dice Pablo, ¿verdad? Que haya una intención. El esfuerzo, y eso sí quiero que quede claro, ¿verdad? A nuestros oyentes, no es para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos, porque ya hemos sido, usando la palabra que usaba el pastor Miguel en su cita, empoderadas por el Espíritu para vivir esta nueva vida. Entonces es que nosotros podemos unirnos a Dios en ese proceso que a la larga es santificación, ¿verdad? Conformadas más a imagen de Cristo, pero donde Dios está obrando por medio de su Espíritu, nos ha dado ese nuevo corazón nuevo que entonces es capaz de decir no al pecado, no a nosotros mismos, ¿verdad? Y unirnos a ese proceso. Y lo cierto es, Susi, que me imagino que hayas pensado, y quizás hasta nuestras oyentes estén pensando, ¿verdad? Una vida sin templanza, una vida sin dominio propio es una vida caótica. Sí. Es una vida caótica. Proverbios es un libro que yo amo por ese caudal de sabiduría. Y Proverbios 25-28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y claro, tú y yo no vivimos en una ciudad amurallada, ni estamos quizás a expensas de una invasión literal. Así que la analogía tal vez pudiera no ser muy clara, pero básicamente el texto está diciendo, el que no ejerce la templanza o el dominio propio es como el que vive a merced de todo tipo de enemigos, de todo tipo de ataques, como quien vive sin ninguna protección. Sí, amén. Entonces, si ahora tú y yo, ya después que hemos visto todo esto, ¿verdad? Como que el fruto del Espíritu, que es templanza, que es esta moderación, está en este pasaje. Si ahora regresamos a donde empezamos, que es la lista que Pablo está dando, porque antes de llegar al fruto del Espíritu, ¿de qué está hablando? Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad? Entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y entonces él dice, las obras de la carne son evidentes, y él dice, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, evidentemente, por eso es que la definición que leíamos al principio abarca que el dominio propio tiene que ver con tantas cosas desde nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y todo eso va a redundar en acciones. Y por eso es que la definición decía, no tiene solamente que ver con la sensualidad, sino con todo esto otro. ¿verdad? Entonces, terminando esta mini clase que estamos aquí nosotras viendo, la pregunta tal vez sería, bueno, ¿y qué podemos hacer para cultivar el dominio propio? ¿Verdad? Porque ya hemos visto que es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, gloria a Dios por eso, pero también se espera que nosotros, como dice Pedro, añadan a vuestra fe, y dice toda esta lista, incluyendo el dominio propio. Entonces, ¿cómo lo cultivamos? Yo creo que lo primero es que hay que comenzar reconociendo, bueno, Señor, yo no tengo dominio propio en mis propias fuerzas. Produce tú cada vez más este fruto en mí, ¿verdad? Como esa oración, el reconocer, ¿verdad? Que es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que mi corazón, que todavía lucha con el pecado, muchas veces no va a querer tener dominio propio. Al contrario, va a querer decir que sí a tentación, decir que sí a los deseos de mi propio corazón. Entonces necesito comenzar por ahí, reconociendo esto. Segundo, que quizás nos ayuda también ver qué áreas de nuestra vida batallamos más, porque la lucha no es igual para todo el mundo. Exacto. Quizás para alguien la lucha mayor es la lengua, lo que digo, lo que no digo, o la ira, o tal vez son las compras, ¿verdad? En el centro comercial, o sea, los gastos. La comida, ¿a dónde corro? ¿Verdad? Entonces, tengo que comenzar por reconocerlo, arrepentirme, confesarlo delante del Señor, que son áreas en las que no estoy ejerciendo dominio propio y que necesito, ¿verdad? Que el Señor intervenga
Y por supuesto, pudiéramos hablar también de buscar ayuda, de buscar a alguien con quien rendir cuentas, alguien que nos ayude a caminar eso, Sí, sí. ¿verdad? Guardar nuestro corazón es otra cosa, como enseñan Proverbios, ¿verdad? Guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Bueno, ¿qué pudiera querer decir eso en este caso? Huir de escenarios que sean una tentación. Si quiero Ujú, ujú. ejercer dominio propio, yo recuerdo que, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones. Sí, No le sí. dice, quédate y pelea. ¿Qué es lo que le dice? Huye, es decir, Sí. no te pongas en ese escenario en el que Ujú, tienes tantas oportunidades de caer. Entonces, no nos pongamos en escenarios en los que nos va a ser mucho más difícil sí, innecesariamente, ¿verdad? sí, 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 sí. Ujú. Y por supuesto, todo esto comienza con llenar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el arsenal con el que yo puedo combatir mis malos deseos Mm, y es con lo que alimento mi alma. Entonces, hay un trabajo, por decirlo de alguna manera, que nosotras necesitamos hacer para cultivar el dominio propio en nuestras vidas. Que ujú. sí, lo produce el Señor a través del Espíritu Santo, pero el Señor nos invita en muchísimos pasajes, no solo estos que he leído, a negarnos. De hecho, Gálatas, y hablábamos de contexto sin contexto es un pretexto, estamos en el capítulo 5, pero en el capítulo 2 que dice Pablo, con Cristo estoy que juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso implica, estoy crucificado, es decir, yo me estoy crucificando a mí misma, estoy diciendo no a mí mismo. Ujú. Y la vida cristiana es básicamente eso, es un constante negarnos a nosotros mismos. Sí. Wow, gracias, Wendy. Es mucho, mucho estudio, mucha información y creo que nos debe confrontar a los padres, ¿verdad? Muchas veces esos deseos descontrolados se ven en la casa y los niños son los que reciben las consecuencias, ¿verdad? De nuestro desenfreno. A veces por quedar bien con otros podemos controlar ciertos deseos o ciertos, sí, pasiones en público o delante de otros. Y lo otro que yo estaba pensando mientras hablabas, es tan importante que entendamos que gente del mundo puede practicar cierto tipo de dominio propio, pero la gran diferencia es lo que tú decías de porque estamos en Cristo, porque una persona inconversa puede negarse muchos deseos porque es motivado por algún otro objetivo que va a obtener. Un atleta, por los resultados que va a obtener. O una dieta, ¿verdad? Muy disciplinada, pero por el resultado del cuerpo que quiere obtener, etcétera. Entonces, creo que ahí está la clave. O sea, la diferencia para los cristianos, y esto creo que puede pasar a muchas mamás. Yo me disciplino por 2 semanas mucho porque estoy tratando de lograr un objetivo, una motivación que es mucho menos que Cristo. Es mucho menos que la gloria de Dios, es mucho menos que querer experimentar esa llenura y control del Espíritu Santo. Así que quería destacar eso porque creo que para muchos creyentes nos cuesta entender la diferencia entre una disciplina nada más por disciplina y un fruto del Espíritu que sí requiere mi disciplina, pero que mi disciplina viene motivada por algo mucho más alto. Entonces, háblanos un momento de Cristo, o sea, cómo Cristo es nuestro ejemplo en la templanza, ¿verdad? Y cómo lo vemos en su vida. Sí, hay muchos pasajes que pudiéramos pensar, ¿verdad? Pero hay un pasaje de Primera de Pedro que a mí siempre me ha conmovido, me ha confrontado y a la vez me ha hecho, ¿cómo pudiéramos decir? Pues a alabar quiero usar la palabra admirar, pero con cuidado, no en el sentido de Sí, maravillarme, esa es la que estoy buscando, sí. maravillarme más ante quién es nuestro Salvador. Mira, Primera de Pedro 2, comenzando en el 21, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Mm, cuando yo leo ese texto y pensando en esto, digo, qué,
manifestación más hermosa de lo que es la templanza, ¿verdad? Mm, Porque si estamos viendo este pasaje, dice, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se mm, encomendaba a aquel que juzga con justicia. mm, Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, pensando en esto que Pedro está escribiendo, yo me imagino, ¿verdad? A Pedro escribiendo esta carta, recordando lo que él vio en Getsemaní aquella noche, ujú, ujú. ¿verdad? Y lo que vio después en la casa del sumo sacerdote, viendo a Cristo allí, cómo reaccionaba y en medio del sufrimiento más grande, pudiendo huir, ¿verdad? Pudiendo Sí, desaparecer, sí, incluso pudiendo bajarse de la cruz, Cristo se sí. sometió al Padre. Entonces, ¿qué mejor muestra de templanza y de negación a sí mismo que la que tenemos en Cristo Jesús? Sí. Que, como dice Pablo en Filipenses, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí Mm, mismo. Y todo esto, ¿por qué lo hizo? Porque se negó a sí mismo, ¿verdad? Y mostró eso que para nos, de que nosotros ahora hablamos como templanza, como dominio propio, ¿verdad? Que ujú, es, no es ujú, más que eso, es negarme a mí mismo y reconocer que me estoy negando a mí misma, pero porque quiero obedecer a Dios, porque quiero agradar a Dios, porque mm, quiero ser más como Cristo. mm, Entonces, es como que, y no es el imitarlo porque voy a simplemente imitar una buena figura, no, mm, es mm. que este Cristo que hizo todo esto ahora habita en mí y me permite entonces poder Sí. hacer esto. Amén. Amén. Sí, y recordar que no solamente fue en el día, obviamente, de su muerte y en todo ese proceso. Primero, Cristo tuvo que vivir una vida perfecta para nosotros, y también podemos ver un patrón de la templanza. O sea, piensa en cómo se negó su deseo de comer en el desierto por 40 días. Yo pienso en eso, yo digo, jamás en mi vida la el hambre para mí, sentir hambre para mí es como, no puedo, no puedo. Entonces, o sea, ponerte en el lugar de Jesús y decir, Él puede identificarse con mi lucha de la templanza. O sea, Él me entiende como mamá, que aquí estoy enojada con mis hijos y conteniéndome, y Él sabe lo que es de estar delante de personas que están desobedeciendo, y contenerse y mostrar misericordia. Eso es dominio propio. Cristo sabe lo que es, y en Él puedo encontrar, ¿verdad? Esa ayuda. Y cuando Él ascendió al Padre, dejó su Espíritu Santo precisamente para poder ayudarnos con eso. Y qué hermoso eso para los que vivimos en nuestra casa, criando hijos y batallando con la carne y los deseos de nuestra carne. Ahí está Cristo. Este, Me gustaría que tomáramos unos minutitos aquí para terminar, para tratar de ser práctico, especialmente para pensar en la crianza de los mismos hijos, porque sabemos que a veces nuestros hijos sí son salvos, a veces no estamos seguros, y a veces estamos bastante seguros que todavía no conocen a Cristo, ¿verdad? Pero como quiera queremos enseñarles templanza. O sea, cómo sería una manera de fomentar y alentar ese crecimiento en ellos, aún si no estamos seguros de su salvación, ¿verdad? De su condición espiritual? Creo, hay varias cosas que pudiéramos pensar, ¿verdad? Una de ellas, y creo que es la, vamos a decir, como la más evidente, es, bueno, cómo yo modelo esto en mi hogar, Ujú, en el día a día. sí. Cómo yo modelo este rasgo del carácter, ¿verdad? Producido por el Espíritu en mí, que soy una mamá creyente, de modo que se haga evidente ante la mirada, ¿verdad? De estas personitas, ya, o de estas personas que ya Sí, más adultas, como ¿verdad? tú y yo tenemos ya más grandes. Exacto, en nuestro hogar, que lo puedan ver, porque aunque yo pueda decirlo e incluso enseñarlo, pero ¿cómo se traduce eso en nuestra vida cotidiana? O sea, que el reflejo, ¿verdad? Y buscar, obviamente, mm, dependiendo del Señor para esto, pero al mismo tiempo reconociendo delante de ellos, y creo que esto también ayuda mucho cuando no lo he sido, Sí, ¿verdad? sí. Pues diciendo, mira, perdóname porque
no tuve dominio propio, no contuve mis palabras que no tenía que haber dicho, Ujú. o no contuve mi enojo cuando en realidad lo que el Señor me llama a hacer es a no actuar en este enojo. Sí. Entonces, creo que esa es la primera cosa, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos como que ese ejemplo constante que ellos están viendo. Mm. Segunda cosa, sobre todo pensando en aquellos que o no son creyentes o no estamos muy claros, ¿verdad? Pero eh, creo que es bueno tener conversaciones acerca de las consecuencias de una vida sin templanza, sin moderación, Sí, porque la realidad es que siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Pueden sí, ser buenas consecuencias, pueden ser malas consecuencias. sí, Nuestra responsabilidad como padres es instruirles, ¿verdad? Y enseñarles el camino recto. sí, Entonces, y en un mundo en el que recordemos, el antónimo de esto es desenfreno. En sí, un mundo que es desenfrenado, que te va a decir no te moderes en nada, y esto sí, aplica a todo, un mundo que te va a decir, ¿quieres algo? Cómpralo y ya después veremos cómo lo pagas. ¿Quieres placer? Búscalo inmediatamente. ¿Quieres todo? Un mundo que es de gratificación instantánea, sí, sí. hablar de la moderación, ¿verdad? Y tener esas conversaciones y por supuesto entonces orar y confiar en que el Señor hará lo que Él entienda que va a hacer, ¿verdad? Si ya nuestros hijos son creyentes, pues orar que el Espíritu produzca ese fruto en su vida y que ellos puedan Ujú. cada vez apoyarse más en el Señor, porque como bien hemos dicho varias veces en esta conversación, por nuestras propias fuerzas no podemos, pero podemos correr a Cristo, que además de todo, ¿verdad? Es el perfecto sacerdote que intercede a nuestro favor cuando no mostramos el dominio propio o no lo Sí, ejercemos y que se sí. identifica con nuestra lucha también. Entonces, si nuestros hijos no son creyentes, pues obviamente orar para que el Señor los salve y haga la obra en ellos. Pero si ya lo son, entonces orar para que ese fruto se manifieste en su vida, ellos lo cultiven, ¿verdad? Y puedan vivir una vida recta y agradable delante de Dios que, que muestre esto, ¿verdad? Y que por supuesto les use a ellos donde estén para también mostrar a otros cómo luce una vida llena del Espíritu Santo, aunque las personas ni sepan qué quieren decir esos términos y tal vez no salga la conversación, pero puedan ver esa diferencia que Ujú. entonces sí pudiera dar lugar a conversaciones, ¿verdad? Sí, Acerca del Evangelio. Entonces, pero vuelvo a lo primero que dije, tenemos que comenzar por vivir lo que sí, enseñamos y creemos. sí, así es. Yo pensaba también en cómo lo inculcamos en ellos, por ejemplo, cómo podemos exigir obediencia a nuestros hijos, que es parte como de nuestro rol, según Efesios 6, pero enseñándoles al mismo tiempo cuando exigimos que obedezcan, normalmente tienen que negarse un deseo que ellos tienen para obedecernos. Entonces les estamos enseñando, les estamos inculcando dominio propio. No, tú no puedes comer eso de snack, tú tienes que comerte esta manzana. Obedéceme, pero al mismo tiempo me estás aprendiendo a negarte deseo de comer comida que no conviene y comer algo saludable. Y eso es algo muy simple, pero cuando nosotros día tras día inculcamos en nuestros hijos una práctica del dominio propio, les enseñamos a ver, lo que tú dijiste era muy feo, salió de un corazón desenfrenado. Vamos a pensar en lo que debiste haber dicho, qué pudiste haberle dicho a tu hermana, ¿verdad? Cosas así es como enseñarles a detenerse, controlarse y hacer lo correcto, aún antes de ser salvos. Si lo hacemos bien, apuntándolos a su necesidad, estamos entrenándolos a que el Espíritu luego produzca ese fruto en su vida, ¿verdad? Y Entonces, desde pequeños, porque si empiezas a, por sí, ejemplo, cuando les dicen, no, no va, ahora no es momento de ver televisión, sí, digamos. eh, negarse su deseo. Exacto, exacto. Sí, O este es el momento en que no tienes deseo de hacer tareas escolares, pero es el momento de hacer la sí, tarea. Y sí, eso también les va a ir, como dices, inculcando esto y además mostrando eh, que la vida es así, en realidad como sí, funciona, ¿verdad? sí, Aunque nuestro mundo nos presente otra cosa, la sabiduría de Proverbios, siempre me gusta hablar de eso, ¿no? sí, La sabiduría de sí, Proverbios es cómo debiera funcionar la vida sí, normalmente, sí, ¿no? así es. Entonces, y sí.
es algo, es cansa, Susi. Honestamente, las mamás que nos están oyendo tal vez puedan decir, usted es una tarea a veces agotadora. Sí, sí. Yo recuerdo muy bien esos días de tener 3 niños pequeños en la casa o medianitos, y es arduo el trabajo, pero vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. Y sé que hay momentos en los que uno dice, ay, ya le voy a decir que haga lo que quiera porque estoy cansada, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es el aquello de decir, no, no me puedo cansar porque es parte de mi responsabilidad como Sí, mamá. sí, Y a la larga eso va a dar fruto, va a sí, dar fruto. sí. A la larga realmente es una obra evangelística, Exacto. porque podemos utilizarlo para apuntarlos a su necesidad de Cristo y agradecer a Dios cuando nos ayude, ¿verdad? Entonces, bueno, es mucho trabajo, pero vale la pena. Así Y es, bueno, así es. bueno, gracias, Wendy, por acompañarnos. Ya se nos fue rápido el tiempo. Sí, señor. Pero gracias por tu aportación, lo agradecemos mucho. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, antes de cerrar, simplemente quiero recordarte que tenemos una hoja de ayuda para devocionales familiares. Tú puedes ir a crianzareverente.com, puedes ir al episodio 205 y ahí puedes descargar la hoja para que con tu familia tengan 2-3 días de esta semana de devocional familiar. Y pudieras pensar que ya se acabó la serie porque ya se acabaron los frutos del Espíritu, pero no es así porque vamos a agregar 3 virtudes más a nuestra serie. Así que esté al pendiente porque todavía nos faltan algunos más. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y que Dios te dé mucho dominio propio esta semana. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.